Sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Apruebo, Rechazo, Tu Voto. Un espacio donde vamos a compartir, vamos a debatir, vamos a reflexionar lo que se nos viene de cara a este proceso constituyente que parte el 25 de octubre. Y hoy nos convoca un tema tremendamente relevante para todos y todas ustedes, que es el tema de la salud. ¿No es cierto, Agustín? ¿Cómo estamos? Hola, Claudia, ¿cómo estás? Un saludo siempre a la gente de regiones que nos ve a través de la señal de GTD, de Iquique hasta Rancagua, un poquito más al sur, nos ven de Telefónica del Sur hasta Coyhaique y en Santiago también a través de la señal de GTD. Hoy nos acompañan dos médicos cirujanos, ambos han tenido cargos en distintos gobiernos. Voy a partir por ella primero, fue subsecretaria de Salud. También ha sido directora de FONASA, gerente de innovación médica y transformación digital en Red de Salud. Bienvenida a Apruebo o Rechazo. Janet Vega, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, un placer. Nos acompaña don Luis Castillo. Él también ha sido subsecretario de asistencia de redes en los gobiernos de primero 1 y primero 2 de Piñera. Muchas gracias por estar aquí en Apruebo o Rechazo, Luis Castillo. Gracias por la invitación, un agrado poder acompañarlo. Bienvenido a ambos a un programa que tiene como finalidad principalmente el informar a quienes están en su casa y de cara a este proceso constituyente se preguntan, bueno, esta nueva constitución, si es que se vota finalmente por el apruebo, ¿nos va a cambiar o no nos va a cambiar? ¿En qué va a incidir en el tema de salud? Y por eso los vamos a invitar a ver esta cápsula y conversar sobre lo que se nos viene y qué es lo que contiene la constitución con respecto a la salud. Capítulo 3, artículo 19, inciso 9. El derecho a la protección de la salud. El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo. Le corresponderá, asimismo, la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud. Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desea acogerse, sea este estatal o privado. Janet y Luis, cuando uno ve uno de estos artículos de la Constitución, hago una pregunta en general un poco más macro. ¿Hay algún derecho actual que tenga que ver con la protección, el acceso a la salud, que no esté en la actual Carta Magna y que amerita un cambio en la Constitución? Bueno, esa es una pregunta que es más general que el tema de salud. Nosotros creo yo que el tema principal a debatir en el proceso va a ser cuál es la conformación del tipo de Estado que queremos. Y lo que consagra la Constitución que tenemos en este momento es que nosotros tenemos un Estado subsidiario, no garantista. Y eso probablemente va a ser uno de los puntos en discusión. ¿Y qué significa un Estado subsidiario? En la práctica significa que el Estado subsidia lo que no puede hacerse de manera eficiente por el sector privado. Y un Estado garantista en salud significa que el Estado protege y se hace cargo de la salud de las personas, garantiza el derecho a la salud. Y entonces, para ese derecho en particular, ¿se podría lograr mediante una reforma a la Constitución o habría que cambiar la Constitución? Lo que pasa es que en este momento lo que se garantiza en la Constitución es el derecho a la elección de a dónde uno quiere ir, más que el derecho a la salud como tal. Y aunque se dice que efectivamente el Estado tiene a su cargo la promoción de la salud, eso en la práctica no se hace carne en ninguna acción concreta. Entonces, cuando uno habla del derecho, de lo que garantiza, en mi opinión, la Constitución, que es el órgano en el cual la sociedad define sus valores y principios que se expresan en un articulado, tiene que tener o es deseable que tenga aquellos derechos básicos garantizados, como por ejemplo la salud y la educación, sobre todo en un país en que nosotros efectivamente tenemos firmados los acuerdos
internacionales que tienen que ver con derechos sociales, económicos, que entre otras cosas consagran el derecho a la salud. Luis. Esa es la discusión. Sí, yo personalmente creo que no hay nada en la Constitución actual que impida el buen desarrollo y el garantizar a cada ciudadano, a cada chileno, una adecuada protección de la salud. Aquí hay dos elementos, a mi juicio, fundamentales. Primero, la Constitución, artículo 19, garantiza el acceso a la protección de la salud y garantiza otro aspecto que a mi juicio es fundamental, que es la elección del sistema de salud, pero dentro de un contexto subsidiario del Estado. Ahora, me parece a mí que la subsidiariedad del Estado es un elemento fundamental para que el Estado esté donde nadie más puede estar, por razones geográficas, económicas, sociales, etc. Y el Estado permita el desarrollo de aquellas iniciativas privadas, universitarias, que bien articuladas y bien reglamentadas pueden ser un elemento fundamental a la luz del desarrollo de acciones preventivas, acciones productivas, sanitarias, incluyendo acciones prestadoras, como ha sucedido ahora en los últimos meses con el ejercicio de la pandemia, donde el Estado y la Constitución le permite al sector público coordinar todas las acciones en frente a una pandemia. Esto se ha hecho, ha coordinado, se ha integrado de una manera lo mejor posible y con el único objetivo es que ni un chileno tenga dificultades de acceso, de accesibilidad. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que se persigue a través de la Constitución, a mi juicio, es un cambio del modelo y terminar con la subsidiariedad. Ese es el fondo intelectual de la situación. Pero en ese sentido, poniéndome del lado de los que están en la casa, de los que están mirando este programa y quieren informarse, se ha levantado una expectativa tremendamente alta en torno a que esta posible nueva Constitución lo que va a hacer es, frente a una persona que vive en cierta comuna, que va al consultorio, primero tiene que levantarse, madrugar muy temprano para tener un número y poder acceder a la atención. Luego, el profesional que la atiende, el médico que la atiende, lo deriva a un hospital. Para llegar a acceder a una hora a ese hospital, una lista de espera. Estoy hablando no en línea G o auge, sino en una patología que no está incluida ahí. Espera muchísimo tiempo. Una vez que accede a esa hora, y espera, ¿por qué? Por falta de especialistas. No hay especialistas, por lo tanto, lista de espera. Una vez que accede, para complementar el diagnóstico, tiene que sacarse exámenes. Esos exámenes no están en la red pública, por lo tanto, tiene que pagar particular y gastar de su bolsillo, alto gasto de bolsillo. Y además, si no, estar en la lista de espera nuevamente para el examen. Ya va corriendo mucho tiempo para una hernia, por ejemplo, que lo tiene muy complicado al señor o a la señora. Luego de operarse, los medicamentos son carísimos. Bueno, ahí empieza la indignidad porque tiene pánico a no tener recursos para poder enfrentar esa enfermedad o gasto producto de una enfermedad o un accidente grave. Entonces la señora o el señor que está viendo en su casa dice, frente a todo este proceso que nos tiene, porque es curioso que la OSD diga, no es curioso porque yo lo comparto, de que el sistema de salud en Chile funciona bien, tiene altos estándares, eso dice la OSD, sin perjuicio de que aquí se han evidenciado una serie de desafíos pendientes en torno a agilizar la oportunidad, porque en la calidad de la atención nosotros podemos consentir por lo menos que la expectativa de vida en Chile es altísima, y eso se debe a que funciona el sistema de salud público. Lo que pasa es que tiene una serie de complejos entramados que hacen que uno esté en su casa esperando a que lo atiendan. Y cuando va a urgencia puede quedarse durmiendo esperando a que lo atiendan. Esa indignidad, ese miedo de caer en estas situaciones de enfermedades graves y no tener cómo asumirlo, bueno, la Constitución se va a hacer cargo de ello. Una nueva Constitución lo que va a evitar es mi espera
En FONASA, una de las quejas son las oficinas FONASA, otra de las quejas porque mal atienden, según la gente, otra queja es que los bonos no se pueden comprar en los sistemas de salud, en los centros de atención de salud no se pueden comprar. O sea, hay una serie de malestares, de incomodidades, rabia y frustraciones que sufren chilenas y chilenos todos los días cuando se atiendan en el sistema de salud público. ¿Para qué decir el privado? Porque las ISAPRES también tienen sus problemas propios. Pero como el 80% de la salud la atiende el sistema público, a mí me gustaría que ustedes nos contaran cómo, si es que hay una nueva constitución, se van a hacer cargo de esas demandas sentidas que por lo demás hicieron que miles de chilenos se manifestaran. Si no era una nueva constitución lo que querían, sino atención digna y oportuna en los centros de salud. Abro aquí el panel. No sé, Janet, si quieres empezar para ver si la constitución lo cambia. Lo que pasa de nuevo es que tú has dado en el clavo. El problema es que lo que garantiza la Constitución es realmente una fantasía, porque esa libertad de elección no existe en la práctica. Aquí la atención, la posibilidad de tener una atención de calidad está directamente condicionada con la capacidad de pago. Por lo tanto, si tú no tienes capacidad de pago, efectivamente tienes una atención en que tienes que quedarte donde es gratis, en este caso el sistema público, pero no solamente en términos individuales, sino que en términos colectivos también, porque lo que ocurre en la práctica, que como la cotización obligatoria va fundamentalmente de la mano con tu situación socioeconómica o al sector privado o al sector público, en la práctica lo que ocurre es que efectivamente los aseguradores privados tienen una mayor cantidad de dinero por persona, a pesar del aporte fiscal, pero sin embargo, efectivamente, si tú lo miras, no es comparable la situación. Por cierto, también está el tema de que si tú quieres tener una atención de calidad, tienes que pagar un porcentaje muchísimo mayor que lo que tú pagas cuando estás en FONASA, en promedio alrededor de 10.5, sin contar el copago. Y el copago en Chile es un copago extraordinariamente alto, y de ese copago extraordinariamente alto, más del 30%, la mitad de eso es medicamentos. Entonces, ¿qué es lo que hace una constitución? Básicamente es muy distinto decir yo garantizo un derecho que es una fantasía, que en el fondo es garantizo la libertad de elección, a decir yo como Estado intervengo porque garantizo que efectivamente haya una salud de calidad. Entonces, ese es un cambio, en mi opinión, bastante sustantivo. Habiendo dicho lo anterior, sin embargo, yo creo que es importante no tener expectativas desmedidas respecto a lo que puede o no puede hacer una constitución. Lo que hace una constitución es generar las condiciones globales en las cuales un país se organiza o una sociedad. Y esas condiciones globales tienen que ver con la historia, tienen que ver con los valores de esa sociedad y se hacen en un articulado. Pero lo que sí yo rescato es que, y eso sí que lo rescato, es que creo que tener la posibilidad de decidir entre todos la Constitución y los valores que queremos que nos rijan es algo que, en mi opinión, tenemos que hacer. Tenemos que hacer porque si no vamos a seguir en este ambiente discutiendo temas que la verdad es que lo podemos discutir partiendo por cuál es la carta fundamental de nuestro país. Esa es mi opinión. Sí, mira, personalmente creo que una nueva constitución no va a resolver los problemas de la gente. Lo que acabas de relatar, Claudia, es un problema de accesibilidad de una masa importante de chilenos, sobre todo por acceder a prestaciones a una red prestadora en el área ambulatoria y en el área hospitalizado. Sin embargo, cuando estos chilenos llegan y acceden, en general la experiencia es bastante razonablemente buena en el sector público. Pero una nueva constitución, y lo que yo he visto es que hay una gran expectativa que la constitución involucre, incorpore elementos conceptuales tan sustantivos que esta lista de espera o esta espera para hacerse un examen o este copago o en fin, se desaparecen como arte de magia en menos de una semana o posterior a eventualmente aprobaciones de una constitución propiamente tal.
Yo creo que por ahí no va el camino. Yo creo que hay que ser súper prudente, que estos problemas van a continuar. Cualquiera sea el modelo que uno tome finalmente, son situaciones operacionales, organizacionales, culturales, que necesitan ser incorporados, analizados y organizados de una manera distinta, de una vez por todas. Esto no va a ser resuelto, a mi juicio, por una nueva constitución, que es el camino, es la carta iluminadora del camino que tomaron o quieren tomar todos los chilenos. Hay elementos tácticos, operativos, que se pueden empezar a hacer ahora. No necesitamos un cambio constitucional para hacer lo que tenemos que hacer en salud. Basta integrar y coordinar un buen Congreso, un buen poder legislativo, buenos proyectos de fortalecimiento del seguro público, de coordinación e integración de la red prestadora privada, de mayor regulación de los seguros privados, para hacer lo que hay que hacer en salud hoy día, no mañana. Ahora coloco dos temas ahí, uno con relación al comentario que hacía Janet y el que haces tú. Cuando hablábamos del artículo, luego dice el derecho a la protección de la salud. El Estado protege el derecho libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo. Pero Janet dice que en realidad la libre elección no existe. No existe la libre elección. A mí me gustaría que desarrollara un poquito más ese concepto. Si la libre elección no existe, quiere decir que algunos tienen categoría 1 y otros tienen categoría 2, por un lado. Si eso lo redactara de otra forma en la Constitución, que garantizara la libre elección para todos, de una misma calidad, ¿se resuelve el tema o no se resuelve el tema? Y por otro lado dicen, bueno, es que algunos dicen no es necesario hacer la Constitución, una nueva Constitución para este tema, sino que se puede dar el mismo beneficio o el mismo resultado de calidad por la vía de la mejora como estamos haciendo las cosas. Eso va por el lado, va viendo lo que tú mencionas. Entonces me gustaría que desarrollaran bien el punto, porque la expectativa precisamente está ahí, en que se cree que con esta frase que menciona Janet, si la Constitución dijera que hay la libre elección sí existe y que garantizas a todos, no solamente el acceso, sino que la calidad, la expectativa tiene un cierto sentido, la expectativa. Por otro lado, otro dice, no, eso no se resuelve con una nueva Constitución, sino que lo que hay que hacer es mejorar el sistema, reformar el sistema y que brinde los servicios para todos de calidad igual. ¿Qué me dicen? Janet. Bueno, lo mismo que dije antes, digamos. O sea, la pregunta es, si tú tienes un ingreso de 300.000 pesos o 400.000 pesos, que es la gran mayoría de los chilenos, un porcentaje importante de los chilenos en este país, ¿puedes elegir dónde te atiendes? No puedes. Primero, no puedes, lo más probable es que a menos que seas un hombre joven sin carga, etcétera, no vas a poder estar en un asegurador privado y por lo tanto en la práctica te vas a atender y vas a ser asegurado por el asegurador público. Y el tema de fondo es que las maneras en la cual están organizados los recursos son extraordinariamente diferentes en términos de la magnitud. Entonces tenemos un problema aquí que es un derecho que en la práctica es una fantasía. Es una fantasía, porque no es cierto que tú puedas elegir. Entonces, y además, la garantía de promoción y protección se da en un modelo de Estado subsidiario. Es decir, en un modelo que el Estado hace aquello que no hacen los privados. Entonces, ahí también hay un tema que hay una cierta discordancia entre lo que dice la Constitución y lo que en la práctica es posible hacer. De hecho, lo que ha ocurrido en salud es algo bien curioso, porque en la práctica lo que se ha ido haciendo es que a través de fundamentalmente los tribunales de justicia se ha ido garantizando el derecho a la salud y se ha ido de alguna manera cambiando, entre comillas, lo que dice la Constitución, sin cambiarla. Y eso lo que te está indicando es que al menos tenemos un problema ahí que tenemos que discutir. Yo vuelvo a insistir, yo creo que el plebiscito es una oportunidad de madurez como ciudadano. Y yo por lo menos tengo tremenda fe en el sentido común de la gente normal.
Y en ese sentido, aunque lleguemos a una constitución que diga lo mismo, en el escenario de que mi constitución diga exactamente lo mismo, va a tener una legitimidad que la constitución actual no tiene. Es que ahí, Janet, yo tengo mi problema, porque eso desde la emocionalidad es súper atractivo, de que vamos a tener una constitución nueva, pero yo, insisto, trabajé mucho en terreno. Incluso lo que dices tú respecto a elegir, mira, la gente, las personas, hombres y mujeres que son usuarios del sistema, que se enferman y tienen necesidades en materia de salud, no están eligiendo, mira, yo me quiero atender en la clínica Dávila y no en el San José. Lo que quieren es que los atiendan. Y hoy día el problema no es quién los atiende, sino cuándo los atienden. Pero está conectado, entonces, pues. Hay un tema de la subsidiariedad. Las personas que se enferman hoy día y uno les pregunta, a mí me da lo mismo dónde atenderme, primero me quiero atender lo que no puedo hoy día porque no hay especialistas. En el sistema privado, que tiene buenos estándares, buenos factores, fíjate que este es el único país del mundo en que los pabellones quirúrgicos en el sistema público atienden en un solo turno. Solamente en la mañana y en la tarde tienen capital ocioso. Entonces, las señoras que están, y eso lo veía en el San José, tuvimos largas conversaciones con varios directores de todos los lados, es insólito que los colegas de ustedes no trabajen, no haya exclusividad, porque se van al sistema público. Bueno, pero eso es un problema, yo no puedo imponerle a ningún profesional, partiendo porque yo soy abogado y no me gustaría que a mí me obligaran a hacer algo. Pueden haber incentivos, pero que me obliguen, yo creo que en democracia no se puede, pero mi punto es, y no es conveniente, 50% de capital ocioso ahí, gente que espera una operación, falta de médicos porque están en la atención privada y no en la pública. Entonces, ¿están en condiciones los hospitales de atender? Sí. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, ¿eso tiene algo que ver con la Constitución? Yo al menos diría que no. Sin el tema emocional de lo que es, que ahí tenemos otra manera de verlo, de que es necesario que haya una Constitución, ok, unos pueden creer que sí o que no, pero para efectos de salud, la señora que va al consultorio, va a tener que con esta nueva Constitución, no va a tener que madrugar, va a tener la posibilidad de operarse de una hernia de la cadera y que la prótesis no le cueste lo que cuesta. Yo creo que esos son los problemas que la gente se está preguntando y está diciendo, bueno, esta Constitución nueva va a evitar eso. Porque yo quiero decirle a los dos que hoy día hay 3 proyectos de ley en el Parlamento que están parados, que van en esta dirección. Entonces a mí me gustaría que me contaran y nos contaran a todos que están viendo, yo quiero oyendo. pedirle a Luis que me complemente la respuesta la de la libre reflexión, elección. porque mucha gente que va a votar por el apruebo piensa, pero si siempre han prometido cambio de las reformas, que esto va a mejorar y seguimos esperando 25 años y este tema no cambia. ¿Por qué tendría que tener yo una expectativa de cambio cuando en 25 años este sistema de una salud de calidad para todos, digamos, el acceso no se cumple? Esa es un poco también la expectativa, digamos, que se le contesta a esa gente, digamos. Sí. Mira, yo creo que básicamente el problema actual es un problema de accesibilidad. Si la accesibilidad, supongamos que por arte de magia mejore en 3 meses, la Constitución no se va a hacer cargo de ello. Se puede hacer de una manera distinta y se acabarían los problemas constitucionales respecto a la salud. La accesibilidad a las atenciones preventivas, promocionales, curativas, es un problema hoy día. Pero eso básicamente no está reflejado ni puede ser consecuencia de un cambio constitucional, porque no lo es. La Constitución es otra cosa. Distinto es que la Constitución esté hecha, en fin, legítima, no legítima, eso es otro tema. Sin embargo, la accesibilidad a la gran mayoría de los chilenos es un tema hoy día muy complicado, que se ve agravado por el tema pandemia y la suspensión de miles de prestaciones. Eso por un lado. Segundo, yo pienso de que creo, ahora estoy en el sector público 100%, viendo un funcionamiento de un gran hospital público chileno, de una gran área de la región metropolitana, y veo que, como ha sucedido y sucede siempre, que con medidas operativas, tácticas, la accesibilidad de personas mejora, la calidad y seguridad de las prestaciones curativas mejora, que la calidad de los médicos, de las enfermeras, del personal auxiliar adecuadamente bien conducido mejora, que hay más felicitaciones que reclamos. La pregunta es entonces,
¿Qué necesita la gente para ir a un hospital o a ir a un centro médico? ¿Un cambio constitucional? No. Yo creo que necesitan un cambio organizacional y de definiciones de algunos elementos que sí creo que deben regularse. Ejemplo, la Constitución actual, en el artículo 19, habla de la promoción de la salud, que los aseguradores privados no han incorporado, recién están pensando en incorporar algunos elementos promocionales, preventivos, como parte de la estrategia. Yo me acuerdo años atrás, específicamente en el año 98, cuando empezamos con, la Yané se debe acordar, con los GRD, que tuvimos, me acuerdo que importé el primer software de GRD del país a una empresa en España, y hacíamos los informes de GRD para los aseguradores privados. Se han demorado más de 20 años en comprender para qué servían y de qué manera se pueden incorporar en la vida rutinaria clínica y de qué manera eso tiene consecuencias en las gestiones internas para mejorar la salud de las personas. Esto es necesario regularlo. Respecto a la libre elección, yo creo que hoy día en Chile la libre elección está íntimamente ligada a la capacidad económica de las personas. Sin embargo, hay un porcentaje de población beneficiaria de FONASA, los C y los D, que utilizan mayoritariamente la red prestadora privada, con muy buenos resultados. Hospitales como la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Yanel lo debe saber. Gran parte de su público son pacientes del seguro público, FONASA. Ese grupo es el que tiene la mayor preocupación de solución ahora, ni siquiera constitucional. Ese grupo con un buen proyecto como el seguro público mejorado, esas personas pueden reducir su copago, pueden mejorar su percepción y su accesibilidad. Y yo personalmente creo que a los FONASA clasificados tipo A, B, les daría libre elección completa. Libre elección, entre comillas, conducida. Pero eso es una reforma que claramente va por el sentido de una ley. Y en eso, Yanet, ¿tú crees, porque has hablado del principio de subsidiariedad, ¿tú crees que para una mejora en la salud debieran eliminarse los prestadores privados y las aseguradoras privadas? Porque eso la gente se pregunta entre la subsidiariedad, la solidaridad, bueno, cómo se asegura, cómo se protege el derecho a salud, y mucho hay un cuestionamiento al modelo, y tú algo has anticipado o avisorado con el tema de la subsidiariedad. Entonces, a tu juicio, la salud debiera ser atendida exclusivamente por el sector público y los prestadores solo públicos, o un sistema más bien integrado como lo hacen las sociedades modernas? Antes de eso, creo que el ejemplo que dio Luis es el ejemplo exacto que ojalá le hubiera dado yo. Cuando tú dices que las ISAPRES recién están incorporando los temas de promoción, lo que estás diciendo ahí es que la garantía expresada en la Constitución de promoción de la salud no ocurre a todos los chilenos. El Estado no garantiza realmente que eso ocurra, porque en la práctica lo que ocurre es que el sector privado no cumple esa función en el caso de los aseguradores. Perdona, ese no es un problema de la compañía privada, es un problema de regulación, es un problema del Estado. Es un problema. ¿No está haciendo la pega el Estado? De 30 años que ha sido incapaz de regular en forma adecuada esa cuestión. ¿Y si estuviera en la Constitución no lo podríamos regular? Pero si hoy día está en la Constitución y puede ser más explícito. Pero es dentro de un Estado subsidiario. Dentro de un Estado subsidiario, no garantista. Ya, y eso es mi pregunta. Para que no sea subsidiario, ¿tú crees que todo debe ser concentrado por el Estado? Perdona, son dos cosas distintas, pues, Claudia. No, pues la subsidiariedad es asumir cuando el privado no está. No, claro, asumir cuando el privado no está. Un Estado garantista no significa ni que la provisión tenga que ser pública, exclusiva, ni que el aseguramiento tenga que ser público, exclusivo. Hay muchos estados que efectivamente tienen constituciones garantistas y que el modelo de sistema de salud es un modelo mixto. Yo personalmente no creo que un modelo público puro sea la solución. Evidentemente que no. No existió nunca en Chile. En Chile siempre ha habido prestación pública y privada. Otra cosa es el asegurador. Y yo ahí sí creo que el asegurador tiene que ser un asegurador público.
en el sentido de que las platas se manejan como bien público. Tú lo puedes llamar FONASA, lo puedes llamar como tú quieras y podemos discutir quién administra el seguro. Pero lo que yo sí creo, y eso es por razones obvias, porque efectivamente es mucho más eficiente tener un pool único. Y efectivamente es mucho más eficiente en compra a escala que haya un comprador único. Tú me vas a decir, sí, pero la captura. Pero si la captura se produce... No, ¿sabes lo que te voy a decir? Que te encuentro toda la razón. No, te encuentro toda la razón. Es tanto lo que te encuentro la razón que a mí me sorprende que precisamente hoy día en el Parlamento hay una ley de reforma del FONASA que recoge lo que tú acabas de decir. No lo recoge porque Plan no lo único transforma en un universal seguro único. es un seguro donde es una base para todos, donde se hace cargo de las prestaciones. No, eso no y a mí es me la gustaría... definición de seguro. El seguro tiene una función fundamentalmente de compra. Y en este caso, lo que tú estás planteando no es... Lo que plantea la reforma. Claro, no es un seguro, es un plan de salud universal financiado por un seguro público y los seguros privados. Eso no es un seguro social. Que te garantiza las prestaciones, la oportunidad con este sistema integrado que a mí me parece muy bien entre el público y el privado. Pero te vuelvo a decir, pero eso significa no te pueden que tú atender, tienes ineficiencia en pools. Tienes 15 pools y tienes los mismos problemas que tienes ahora. Mientras más pequeño el pool, efectivamente más selección tienes, porque para que eso sea rentable tienes que tener un pool descremado. Y un pool descremado es personas jóvenes que tengan mayores ingresos. Eso Te hago una pregunta. ¿Hasta qué medida, aun cuando reactemos los puntos que tú acabas de decir, incluso cuando tú hablabas que no hay libre elección, el artículo 9 dice al final, cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desea acogerse, sea este estatal o privado? O sea, hay libre elección. Ahora, estamos de acuerdo que cuando esto se hace la bajada, pasa cualquier cosa. No pasa cualquier cosa, simplemente si tú no tienes los ingresos no puedes elegir. Exactamente, pero te quiero hacer la pregunta, ¿en qué medida, yo ahí tengo mi hija, por mucho que redactes bien en una constitución, los temas que estamos hablando, si desde el punto de vista de implementación, de administración de los recursos, de eficiencia del Estado, no van en ese ritmo, esto se mejora o se mantiene el status quo? A ver, me gustaría que me contestara esa. Ya, y brevemente para ir a nuestro invitado para que sea esto un debate entre los dos. En fin, yo creo que el fondo del tema es el cambio de modelo que Janet está planteando. Janet plantea, no ahora, si lo ha planteado siempre, que Chile debiese tener un seguro único y tener una red prestadora múltiple. ¿Y eso no está hoy día en el proyecto de reforma del FONASA? Lo que hay en el proyecto FONASA son una mejoría de un seguro adicional para alguna enfermedad catastrófica, y lo que mejora es el copago, lo mejora sustancialmente el copago, especialmente de las personas mayores de 60 para algunas enfermedades, lo que hace asequible y mejora la capacidad para que esa gente, que son miles, pueda acceder de mejor forma y con menos gasto bolsillo a muchos prestadores. ¿Y se garantiza? Públicos y privados. Pero se garantiza la oportunidad de la atención. Porque, sí, claro, por supuesto, mejora la accesibilidad. Porque también hay que decir que los FONASA, C y D, libre elección, que van a un hospital público, también tienen que hacer copago. Sí, claro. Tienen que hacer un copago. Ese aspecto y ese copago se les reduce en la medida de que el seguro que está planteado en el proyecto de ley. Y hay otro tema, hay otro proyecto que dice relación con la reforma al seguro privado, en donde ahí siempre se choca en las mesas que ha habido durante los últimos 30 años, en un cambio de visión. Si queremos tener un fondo único, un seguro único, prestadores múltiples, etcétera. O sea, no estamos de acuerdo, más bien. Ese es el tema. Lleva 7 años ese proyecto en el Parlamento. Hay un cambio de visión en el Parlamento. El afecto que ha tenido esto, que las personas que están en algún seguro privado han tenido rechazo en la solución de los problemas que hoy día se están resolviendo por la vía administrativa. El sexo, el género, la edad, la se han eliminado las discriminaciones, pero por cierto. Absolutamente. Pero espérate, Claudia, cuando tú tengas 65 años, ¿Ya? yo te quiero ver cuando tengas que cambiarte al FONASA
porque no tienen los ingresos para poder seguir en tu ISAPRE. Bueno, No, yo lo que- el proyecto se hace cargo también en parte, si eso llega a parte. suceder, que los chilenos se vayan a FONASA, que FONASA mejore su calidad. O sea, lo ideal mejore es que todo, todos estemos y en que FONASA. además Bueno, eso es un haya un seguro seguro único, pues. complementario o y yo- FONASA les exacto. mejore el copago para realizar la accesibilidad en prestadores primarios Ok, o pero terciarios hasta en, ahí- en- hasta en ahí- una red prestadora. Ok, ¿Y por pero qué no un hasta ahí está seguro hablando de único? proyectos, estamos hablando de reforma, pero Porque- no estamos hablando de, Eso de que es necesariamente importante. esto se pueda lograr por la vía de un cambio en la No, Constitución. lo que dice la Te- Janet, ¿por te qué no un repito, seguro único? Porque Lucho? yo creo que un seguro único, estamos en Chile, Sí. a diferencia... Pero con seguros complementarios, o sea, uno que te asegure una base, un piso, que te garantice la atención, la oportunidad a los especialistas, pero que uno pueda complementarlo con un seguro que uno elija. Sí, mira, yo en ese aspecto, yo he vivido y cotizado en seguro único en un país europeo, donde viví algunos años estudiando. Pero esto significa una carga mayor, la creación de una organización administrativa mayor. Pero si ya existe una. No, esto se plantea una cosa distinta, la creación de un fondo común, de un fondo, etcétera, una organización diferente. Yo creo que teniendo una organización mayor del sector público, mejor, yo creo que podríamos entrar a mirar un seguro único. Pero creo que hacer un seguro único hoy día, lo único que puede pasar teniendo un sector público con dificultad de accesibilidad, las personas y la accesibilidad para ellos pueden incluso empeorar. Entonces, en ese sentido... Porque yo creo que, Pero eso va contra toda la evidencia mundial. es por que ley. no creas tú, Sí, pues, en se lo puedo Suiza, mostrar. en Suiza, que tienen un seguro uno con múltiples prestadores, la gran mayoría privados, arreglaron primero toda la red prestadora, mejoraron la calidad y la seguridad y la accesibilidad de las personas. Y ahí la madre de los seguros mundiales finalmente votaron por un seguro único con otro multiseguro, pero mayoritariamente un seguro público. Pero luego de que hicieron y arreglaron el sector prestador privado, primario. bueno, ahí- Este no, estimado, para- pero en honor al programa que se llama... Pero nada de eso. Sí, algo Bueno, que pero sea en honor al programa fácil. que se llama Apruebo o Rechazo. Exacto. Y Nada vuelvo, de eso. vuelvo al título del programa. Nada de eso Sí, lo sí. resuelve una nueva constitución. ¿Y qué es lo que dice? ¿Lo podría ¿Tú resolver la nueva constitución? eliminarías la libre elección entre un sistema público y uno privado? ¿Lo eliminarías de la Constitución? Yo te vuelvo a decir y vuelvo a repetir, la Constitución declara fundamentalmente los valores que como sociedad nos damos. Un Estado garantista en salud significa que se reconoce el derecho a la salud y que el Estado garantiza directamente que ese derecho se haga carne. Sí. Eso es lo que significa. Sí. Y no que se hace cargo solo cuando los privados no lo pueden hacer. Yep. Eso no significa, y vuelvo a insistir, eso no significa que la organización del modelo sea estatal. Una cosa es público y otra cosa es estatal. Entonces también ahí tenemos que tener ojo. Cuando yo digo que efectivamente una constitución tiene un Estado que garantiza, eso no necesariamente significa que haya solo prestaciones públicas y no prestaciones ¿En qué no lo privadas. garantiza hoy día? Para que la gente Sí. Lo que garantiza hoy lo pueda entender. día ¿En qué no lo es- garantiza concretamente, domésticamente, qué no lo garantiza hoy día? Lo único que garantiza hoy día es que tú puedes elegir el sistema, pero esa es una garantía que no es real porque no puedes elegir el sistema. El sistema en el que estás depende de cuál es tu ingreso. Pero Janet, Eso es. nos estamos refiriendo a aquel que es usuario Bueno, de un pero- consultorio perdón, y que dice, pero bajo- necesito operarme. Que, Claro. como yo necesito No operarme me de puedo una operar, hernia. ¿sabes por qué? Porque primero tengo un financiamiento que es totalmente insuficiente en el sector, porque segundo, los médicos no están en el sector público. ¿Por qué no están en el sector público? Porque hay problemas de salario y de financiamiento serio en el sector público. Ya, entonces Y eso no pasa con tampoco una me nueva puedo ir, constitución. y no me puedo ir tampoco porque al sector privado porque no tengo la plata. Por lo tanto, es un derecho garantizado vacío. Y no lo puede La garantizar Constitución que si actual no lo es puede vacío. operar en el San José, Mira. lo garantiza a través de una operación en una clínica privada, cualquiera sea, porque el garantizar es que esa persona que tiene que operarse de una cadera tenga la oportunidad Bueno, que lo en la requiere. Constitución actual lo único que se garantiza es el derecho a elección.
Ya, el Eso derecho a la es. protección de la salud también. Pero perdóname, la garantía del derecho a protección de la salud es una entelequia. O sea, acabamos de ver que efectivamente eso no es así. ¿En qué se traduce, dime, en qué se traduce el derecho a protección de la salud? Es que- Si tú estás en un ISAPRE, en un asegurador privado y te atiende en la red de salud privada, ¿dónde está esa garantía? Pero ¿por qué? Es que, ¿Quién ¿por te qué no hablamos del garantiza las 80% de los vacunas? chilenos? No, porque estamos en El una Estado discusión. te lo garantiza. Ya, y te lo garantiza el Estado. ¿Y El eso qué es lo Estado. que es? Ese es constitucionalmente un mandato de coordinar los sistemas de salud, como las vacunas, tanto en el sistema público como en el privado. El artículo Ya, 19, número por 9, eso. inciso segundo. Eso es una garantía Actos de real. coordinación. Eso es una garantía Eso lo real. mantienes, entonces, es una la Constitución. garantía real, por Ya, cierto. Es una ya, garantía pero lo que yo real, no logro pero hay ente- cosas que no tiene garantizadas. Ya, lo que no logro entender es que esa garantía, como decía Agustín, ¿cómo lo traduces en el ejemplo de la señora que tiene que operarse de una hernia y de que está en una lista de espera hoy día en el sistema público? Un Estado, ¿cómo lo garantizaría, a través de incorporar ese derecho social en la Constitución? Que esa señora se tiene que operar, está en lista de espera. ¿Cómo avanzamos para que no esté en lista de espera y la operen un especialista en el sistema Claudia, salud? esa señora no necesita un cambio constitucional Yo para que le pregunto solucione eso. los problemas. Mira, años atrás, en el año 2012, ya nadie se debe acordar, no, tú estabas en Rockefeller. Y era muy joven, ¿se acuerda? Sí. A los FONASA A y B les dijimos, ustedes van a tener libre elección y el Estado, nosotros les vamos a pagar. Son aproximadamente 4 millones. Si tienen que operarse, usted escoja, público o privado. Yo me acuerdo, personas que decían, mire, yo pertenezco al Hospital San José, pero me han dicho que la vesícula la operan muy bien en el Hospital San Juan de Dios. Ok, se va a la San Juan de Dios. Que hagan fe y ejerciten su libre elección. Para ese grupo de personas que tienen su libertad o están sometidos solamente al sector público. Por razones variadas, fue interpretado como un ejercicio del más libre albedrío sanitario y fuimos, en fin, rápidamente interrogados respecto a una medida. Fue muy bien valorada por las personas, muy bien valorada. ¿Y Pero, tú sabes por qué? sí, sí, Porque el razonamiento es bien... sí, sí sé por qué, pero yo no estoy de acuerdo con ese razonamiento porque es un razonamiento muy, todavía muy garantista, aduciendo que causa mucha inequidad entre otras cosas. Ya, pero Pero- hablemos en fácil porque volvemos a lo mismo No, aquí. escucha, hay una Pero fra- esa perdón, suposición... nosotros no va a ser, estamos no va a ser súper popular lo que entretenidos. voy a No, decir. ustedes dos sí están entretenidos. Pero eso, Pero- esa señora, la señora Juanita, que tiene que operarse la vesícula y que está esperando una lista de espera, si tú me dices que la Constitución, lo que va a reflejar la Constitución, no le va a resolver su problema. Eso Ya, pero, es Janet, otra entonces, cosa. estamos en un problema. perdón, ya- No, bueno, obvio que estamos en un Estamos problema. en un problema que po. no requiere una nueva No. constitución, Janet, y esa es la preocupación Sobre porque todo que vamos la a estar 2 años, expectativa es que esa es la pregunta eso. que le hiciste ayer. Pero perdóname, pero si nosotros... ¿Cómo lo va a garantizar? Pero si en esto, te pongo un ejemplo. Ya, si démosle. estamos de acuerdo en que tenemos que cambiar el modelo y que tenemos que avanzar hacia un seguro único, como creemos mucha gente, en estos momentos, si yo quisiera avanzar hacia un seguro único de salud, tendría una presentación al Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque efectivamente yo no puedo obligar a las personas a que estén en un seguro único. Ya, pero dale con el seguro único. Hay seguro único. Y No hay seguro único. No. Hoy día el Parlamento se pone de acuerdo y hay un seguro pues, único. inconstitucional, pues. Sin tribunal. No, pero eso se activa en la medida en No, que yo pero lo denuncio. eso Hay, no nos es un ponemos de proyecto de acuerdo. ley con reforma constitucional, Eso, obviamente. reforma ¿Puedo constitucional. hacer una- Bueno, y eso, pero ¿y por ¿puedo qué? complementar algo? Reforma constitucional. Pero, perdona, pero ¿cuál es la diferencia entre una Una nueva, reforma partir de constitucional cero, y pues, una ya nueva necesita. constitución Partir de en cero. salud? ¿En salud?
No, pues yo me preguntaría qué es lo que se preguntan la mayoría de los chilenos que padecen este sistema de espera. No es cierto que tú partas de cero en una constitución, porque las constituciones parten de los tratados vigentes, tienen que estar todos en la Yo constitución. no tengo ni una duda de que tú sí opinas eso, pero tu apruebo es muy distinto al apruebo de algunos sectores del Frente Amplio, del Partido Comunista. Hay una diversidad de apruebos, por lo tanto yo sí te conozco a ti. Pero por eso que nos tenemos que poner de acuerdo. Pero en materia de salud, pero si yo ahí vivimos nos en han una puesto democracia. mucho, nos han puesto mucho acuerdo. Pero el sector, perdona, vivimos en una democracia. Total, entonces yo tendremos que también ponernos de Claudia, acuerdo. Corrígeme, Janet, si estoy equivocado. Janet dice lo siguiente: aquí no hay libre elección. El que tiene plata le va bien, el que no tiene plata le va mal. El que no tiene plata hasta se puede morir porque tiene que esperar no sé cuánto tiempo para operarse, y el que tiene plata tiene la posibilidad distinta. Lo que tiene que hacer, corrígeme, una constitución es garantizar que eso no ocurra. Eso es lo que está diciendo ella. La pregunta va, bueno, si lo coloco, lo redacto aquí, lo digo, ya, efectivamente esto no debe ocurrir en una nueva constitución. Sí, pues tú dices Desde el que un punto de plan vista cuando único. tenga que implementar esa medida. No, y el plan único O sea, unitario. no sé si un seguro eso único, pero eso es posible. evitaría imposible, las listas de ¿eh? espera, evitaría el costo alto de los medicamentos, evitaría el no tener miedo de caer en una enfermedad catastrófica y no tener cómo pagarlo. Pero responde a la- Yo creo que Janet. sí, que no lo evitaría probablemente, pero lo mitigaría bastante. Efectivamente creo que sí. Por eso que creo que efectivamente necesitamos en salud hacer cambios constitucionales, porque creo que hay modelos de sistemas de salud que son más eficientes, que son más equitativos y que son más justos, y que para que eso ocurra necesitamos que todos los chilenos estén en igualdad de condiciones, y eso solo lo puede reflejar un cambio constitucional. Luis no opina igual. Dice que no es necesario. Para que yo- todos accedan a lo mismo, no es yo necesario creo hacer para- Pero si no, no podríamos hacer ¿Por el qué? programa. Claro, po. No, pero ¿por qué? No hemos podido tener porque una ¿cuál es la visión? prueba y Que no sabe la visión rechazo. del otro lado. Los problemas de los ciudadanos son problemas prácticos, es la accesibilidad, es tener acceso a una salud preventiva, a una salud promocional y Ese a una tema es salud muy curativa de calidad, tanto en la atención primaria, en su consultorio, como en los hospitales. Pero si eso no lo estamos discutiendo, eso es así. Ese es yo No. estoy diciendo que ese es el problema de los ciudadanos. No es un problema constitucional. La pregunta es doña si la Juanita- Constitución actual lo permite. A doña Juanita no le interesa que la No, pero la Constitución diga A o Constitución B. actual lo Le permite. interesa que le solucionen su operación a la vesícula, como profundizar en prevención, diría de Lucho, John Pero la Heriberto, que le operaron de un Constitución cáncer actual lo gástrico. permite, si esa es la Pero por pregunta. supuesto. Trabajar Sí. en prevención, Pero- trabajar en Pero es que ahí educación, en Escúchame. salud. la diferencia. La señora don Heriberto, que hoy día se operó de un cáncer gástrico, perfectamente podría haberse ido a operar a un prestador que él hubiese querido escoger. Si él no tiene su capacidad económica, lo manda al hospital y asume el Estado, el gobierno, por último el hospital o el seguro público, con los prestadores público-privados que están para esos Eso es efectos garantizar. para esos efectos ¿Y están por qué en no convenio. ocurre si teóricamente Porque está garantizado hay un según tú? problema, pero tú lo sabes, Janet, hay un problema organizacional entre los profesionales, los elementos de gestión a nivel de atención primaria, en los hospitales, de integración de red, de concepción y elementos modernos de gestión, de poner al centro las necesidades de las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso digo yo, no garanticemos cosas que va a ser letra muerta, porque no van a poder ser cumplidos. Bueno, Ese es el tema. Yo soy mucho más práctico. Chile tiene este problema. Y este problema se soluciona de esta manera. Integremos, creemos, armemos una, qué sé yo, un task force, mejoremos estos aspectos. Pero tú no crees que un proceso de discusión constitucional no pueda permitir que efectivamente avancemos a lo mejor en ponernos de acuerdo. O sea, yo lo que no entiendo, y disculpa, No. lo que no entiendo es por qué razón tanto rechazo No, sí. a tener esa discusión. No, si yo no rechazo la discusión, todo lo contrario. Creo que toda discusión entre personas educadas y No, no formadas... solo entre personas educadas, discúlpame. No, no, no. de buena voluntad, con interés de Discúlpame. avanzar y Con ponerse de interés, buena acuerdo. Si los ciudadanos son todos iguales, los No, no, no. educados y los no educados. No, pero con los no Todos educados no son puede llegar a educados. acuerdo a ¿Por qué nada. no? po. ¿Cómo? ¿Por qué no? Educado en el sentido de democrático, de respetar y acordar respetar, cosas. A de eso se respetar. refiere con la educación. A que A yo eso me me refiero. siente, me mire y digamos, en esto estamos de acuerdo, en esto no. Pero que no te agarre a piedrazos porque encuentro que lo que tú estás diciendo no corresponde. A eso se refiere no- Lucho de Pero ser yo creo que educado. eso va a ocurrir. Democráticamente no evito la dispuesto. discusión, todo lo contrario, y todo lo contrario. A mí me parece que puede ser un muy buen elemento.
Sin embargo, es distinto decir o expandir o representar o reflejar de que en un cambio constitucional vamos a incorporar conceptos tal que le va a mejorar la vida, que le va a solucionar las listas de espera, como yo he visto algunos spots. Bueno, porque lo que tú tienes que pedirle a la Constitución es que cumpla para la función que tiene la Constitución, pues, obvio. Sí, pero... Es que ahí no lograste decirnos, Janet, cómo garantizar, Janet, cómo una nueva Constitución te garantiza evitar la lista de espera, te garantiza Pero que no, pero el gasto perdóname que alto. te diga, pues si la Constitución, creo que es cuarta vez que digo, la Constitución genera el marco valórico para profundizar en las reestructuraciones que se requieren para que ese marco valórico se haga carne. Eso es lo que genera la Constitución. La Constitución no es ni un reglamento, Pero eso ocurre ni es hoy una día. ley. Eso ocurre no hoy día. Ocurre. Ahí hay una diferencia No de ocurre. mirada entre un modelo subsidiario, como dices tú, un modelo integrado entre público y privado. Sí, pero si eso no existe. Bueno, yo creo que Los chilenos no estamos necesitan terminando hoy el día programa. para la solución de sus problemas un nuevo marco valórico. creo- Es distinto discutir, creo que sí. discutir qué modelo, bla, bla, pero no la Constitución. No, yo creo que sí. Yo creo que Es distinto efectivamente discutir. necesitamos un distinto Pero- marco valórico del Pero tipo de no, Estado. no estaríamos No. en este programa que se llama no apruebo o tuviéramos el rechazo 25 si de todas esas octubre que cosas, optar. si todo eso que tiene que avanzar se hubiesen hecho en los últimos, no sé, 10, 15, 20 años. La Entonces, pregunta es por qué no se han hecho. ese es el tema. ¿Y En el qué fondo, se por eso hizo la en el gente quiere un pasado cambio que mayor. no se deba ¿Y repetir por en qué el los colegas presente de y ustedes no futuro atienden en los para hospitales no hacer? públicos? ¿Por Ese qué no hay tema es especialistas? relevante. Bueno, yo Sí, creo que hemos llegado a buena conversación. Lamentablemente estamos terminando el programa. Este es un tema apasionante porque además refleja las necesidades sentidas de la gente, el cómo ponernos de acuerdo. A mí me parece muy bien que entre aquellos que están por el apruebo, por el rechazo, pero ambos están por el avanzar en solucionarle los problemas a la gente en materia de salud, esos dolores, esos padecimientos que todos los días muchos se ven enfrentados en un sistema lento en que no le da la oportunidad. Si eso pasa o no pasa por una nueva Constitución, bueno, usted decide, apruebo o rechazo. Muchas, muchas gracias por habernos acompañado en este programa y a nuestros excelentes invitados, Janet y Luis, expertos además en materia de salud. Esperamos haber contribuido a informar lo que este proceso constituyente lo va a impactar en su vida cotidiana. ¿Nos vemos? Muchas gracias. Nos vemos Gracias. la próxima Gracias. semana, Nos vemos hasta también el aquí en próximo Apruebo Rechazo, y agradecer a Janet y agradecer también a Luis, que han sido también personas que han dedicado sus profesiones también al servicio público, a hacer un aporte en distintas misiones, pero han hecho una contribución al país. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.